¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Richard Reyes, estudiante de la Universidad de Los Ángeles de Chimbote, Escuela Profesional de Derecho y Humanidades, Facultad de Derecho, Responsabilidad Social 8 es el curso, y sobre todo la prestación del servicio social universitario en orientación jurídica al distrito de San Juan del Lurigancho, provincia de Lima. Encargado, el docente Flavio Salinas Ortiz. Siguiendo con la exposición, tenemos como primer tema el proceso de alimentos en el Perú, el marco normativo de derecho de alimentos. En el derecho de familia, el derecho a alimentos es uno de los más importantes y trascendentes, y a no dudarlo, uno de los más significativos en términos de carga procesal. Las demandas de alimentos son presentadas en su gran mayoría por mujeres madres de familia que demandan a sus parejas o exparejas el cumplimiento de esta obligación. Esto debido a los roles de género atribuidos al cuidado de los hijos e hijas. Siguiendo con la exposición, tenemos como segundo tema el alimentista. ¿Quién es el alimentista? La persona que tiene derecho a recibir una prestación de alimentos de otra parte. Por lo tanto, el alimentista es sujeto activo de la deuda alimentaria que posee el derecho de reclamar la prestación de alimentos a la otra parte, denominada alimentante. ¿Qué será el sujeto pasivo de la obligación? Habitualmente la figura de alimentista se asocia a los hijos de padres divorciados o separados que son perceptores de una pensión de alimentos. No obstante, también puede existir prestación de alimentos entre otros familiares. Como tercer punto, como tercer tema, decisión judicial precautelatoria de asignación provisional de alimentos. Lo que ocurre normalmente durante la convivencia familiar es que los alimentos se satisfacen en especie, pues el obligado a prestarlas cumple su deber proporcionando todo lo necesario para el sustento alimentista. No obstante, ello cuando se presentan discusiones en el torno a obligaciones, es común que el alimentista recurra al Poder Judicial para que sea éste quien fije una pensión alimenticia a su favor. La obligación de los alimentos no solo abarca el deber de los padres para con los hijos o el deber de la asistencia que existe entre los cónyuges, sino que además se debe alimentos recíprocamente los ascendientes y descendientes y los hermanos. Cuarto tema, juzgado de competencia en procesos de alimentos. El juez de paz letrado es competente para conocer la demanda de los procesos de fijación, aumento, reducción, extinción o prorrateo de los alimentos sin perjuicio de la cuantía de la pensión, la edad o lo aprueba sobre el vínculo familiar, salvo que la pretensión alimentaria se proponga accesoriamente a otras pretensiones. Será también competente el juez de paz a la elección del demandante respecto de las demandas en donde el entroncamiento esté acreditado de manera indubitable. Tenemos como quinto tema presupuesto para proceso de alimentos. El proceso de alimentos en el contexto de emergencia sanitaria se encuentra dividido en tres partes. La primera acerca del proceso de virtualización de los sistemas judiciales que se produjo como consecuencia de la pandemia del COVID-19, ¿no? Era no trabar ni dilatar los procesos. La segunda, de la situación del proceso de alimentos hasta antes de la emergencia sanitaria declarada en marzo del 2020, y finalmente la tercera sección que presenta un estudio sobre dicho proceso durante el transcurrir de esta emergencia pandémica. Los presupuestos son vínculo conyugal o parentesco, estado de necesidad del alimentista y posibilidad económica del alimentante, que también era importante ver, ya que la pandemia afectaba los ingresos de muchos padres comprometidos con esto. Por último, tenemos etapas del proceso de alimentos. Las etapas del proceso son admisión de la demanda, la conciliación, citaciones de las partes, conclusión por la inasistencia de las partes a la audiencia única, en caso de declararse estado de rebeldía. Y quinto, sentencias estimatorias y desestimatorias como parte del proceso, ¿no? De las etapas.